Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Ruth capítulo 1 en su Biblia. Ruth capítulo 1, verso 1, por favor. Ruth capítulo 1, empezamos en el versículo 1, por favor. La Biblia dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí experimenta una crisis. Y aquí hay algunos detalles en el pasaje que vamos a estudiar que nos enseñan a nosotros cómo enfrentar esa crisis. Lo primero que llama la atención es el significado de los nombres de cada uno de los personajes principales. Nosotros ponemos nombres a nuestros hijos principalmente por el aspecto estético. Y quizás nosotros los cristianos somos un poco más cuidadosos en cuanto a buscar algún significado especial para utilizar ese nombre para nuestros hijos. Pero generalmente tiene que ver con la parte estética. Esto es muy diferente a el significado de los nombres en la Biblia. No solo era un asunto estético, iba mucho más allá de eso. Tenía que ver con la esencia y el carácter de la persona. Tenía que ver con lo que iba a ser esa persona en el futuro. Observamos cómo Dios el Padre cambia los nombres a Abraham y a Sarai. Observamos a Jesús cambiando el nombre de Simón a Pedro, porque quería enfatizarse a través de ese nombre, no la parte estética, sino el carácter, la esencia y cómo se iba a determinar el presente y el futuro de esa persona. Así es que en el judaísmo tenía un significado mucho más grande, mucho más profundo. Nosotros observamos el significado de los nombres de estos personajes en la Biblia, y en la tabla usted puede observar algunos de ellos que aparecen en el libro de Ruth. Belén significa casa de pan. Excelente nombre, el pan de vida, Jesucristo, iba a nacer allí en Belén. Elimelec, el papá en esta historia, significaba Dios es mi rey. Su hijo varón, Malón, significaba debilucho. Quelión significaba enfermizo.
Con Noemí pasa algo interesante, porque su nombre significa dulce, agradable, encantadora. Pero cuando ella experimenta el golpe de circunstancias difíciles, cuando ella experimenta una crisis económica y una crisis política, y esas dos razones llevan a la familia a salir de Belén e ir a Moab, y luego la muerte de su esposo y la muerte de sus dos hijos, ella llega a decir: no me llamen dulce, agradable, encantadora, llámenme amargada. Observe cómo las circunstancias de esta vida y el mal manejo de circunstancias difíciles pueden llevar a una persona a pasar de ser una persona dulce, agradable, encantadora, que se le puede tratar y es un gusto tratarle a ella, pero las circunstancias le llegan a superar y llega a convertirse en una persona amargada. Ruth significa compañera, amiga, algo digno de mirar, tal vez una referencia a su aspecto físico. Orfa significa espada. El futuro esposo de Ruth, Boaz, significa firmeza y fuerza. Cuando a nosotros nos toca identificar el significado de los nombres para poder sacar mayor provecho a nuestro estudio. Pero para un judío que lee esos nombres, automáticamente le viene ese significado. Y cuando nosotros leemos nuevamente el nombre, el versículo 2, dice: el nombre de aquel varón era: Dios es mi rey. Y el de su mujer, dulce, agradable, encantadora. Y los dos nombres de sus hijos eran debilucho y enfermizo, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Observa la diferencia? A nosotros nos toca buscar el significado. Al judío que lee esto entiende ese significado que está allí. Las circunstancias de esta familia van a cambiar. Y mientras leemos en el verso 1 que por una crisis de alimentos, por una hambruna y por el hecho de que los jueces estaban gobernando en ese tiempo, el momento, quizás el momento más difícil, el peor momento en la vida de los israelitas fue la época de los jueces. Había una anarquía total. Cada uno, el libro de los jueces dice que cada uno hacía lo que quería. Era un momento complicado, así es que había una crisis económica, había hambruna y había una crisis política porque los gobernantes no hacían lo que debían hacer. Esas circunstancias le llevan a esta familia a hacer un viaje de 150 kilómetros yendo desde Belén hasta Moab, una tierra difícil para los judíos porque allí están sus enemigos. En esas circunstancias Dios va a cambiar esos detalles. Y observe por favor en los versos 6 y 7 donde dice: entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Observa quién cambia las circunstancias? No pierde ese detalle. Es importante. Dios modifica
esas circunstancias. ¿Por qué? La crisis de esta familia, una crisis económica, una crisis política y finalmente una crisis donde Noemí pierde a su esposo y pierde a sus 2 hijos, es tremenda. Está experimentando esta mujer algo extremo, algo difícil, algo complicado en su vida. Pero sabe, hay un problema más grande que ese. Y es porque la línea humana que venía desde Adán, de donde Jesucristo iba a nacer, se llega a romper esa línea humana cuando Malón y Kelión mueren. Así es que más difícil, con lo complicado que es, más difícil que una crisis económica, política, la pérdida de un esposo y de 2 hijos, la crisis más grande que hay es que la línea humana a través de la cual Jesucristo va a venir, y esa generación y nuestra generación, la salvación está en riesgo. No hay un descendiente humano a través del cual Jesucristo venga. Y Dios, como un Dios soberano, va a utilizar estas circunstancias para hacer volver a Noemí otra vez a Belén, y junto a ella debe venir Ruth, porque a través de Ruth y a través del matrimonio con vos va a nacer un bebé, y ese bebé va a restituir la línea humana, porque de ese bebé va a venir el rey David y años después Jesucristo. Y va a solucionarse el problema más grande que está atrás de esa crisis que esta familia está experimentando. Cuando nosotros vemos nuestras circunstancias, es como ver un rompecabezas. Mi hijo ayer terminó de armar un rompecabezas de 1000 piezas. A él le encanta esto, le enseñábamos esto desde que nació, desde pequeñito. Y cuando ponía las 2, 3 piezas, ¿qué será esto? No se entendía qué era. Pero ayer le faltaban 200 piezas, y después 100 piezas, y después 50, iba armándoles y todo eso. ¡Wow! Era como ver el panorama completo. Es el mar, son las olas, es un lindo cielo. Ya tenía sentido. Para nosotros, un momento difícil en nuestra vida es como una pieza de rompecabezas. No tiene sentido, ¿dónde cuadra? ¿Dónde está? Pero para Dios, que ve el panorama general, Él sabe lo que significa ese movimiento de esa pieza. Así es que en medio de nuestras circunstancias difíciles, nosotros que no podemos ver el panorama completo, debemos continuar confiando y dependiendo de aquel que sí ve el panorama completo y que sabe que el movimiento de una pieza, aunque para nosotros es algo complicado, es algo difícil, viendo el panorama completo, para Él tiene mucho sentido lo que está sucediendo. Dios necesitaba que Noemí y Ruth fueran a Belén. Y Dios hizo que las circunstancias económicas de Belén cambien para atraer a Noemí y a Ruth, para que Noemí vuelva a casa. Dios cambia las circunstancias, porque Él va a cumplir sus propósitos, porque Él es un Dios soberano. Y empieza el viaje. Empieza el viaje de esas 3 mujeres que han experimentado algo complicado. Las 3 han perdido sus esposos y ahora empiezan a viajar, a realizar ese viaje de 150 kilómetros desde Moab,
ahora a la casa de pan. Y mientras se realiza ese viaje, Noemí y estas dos mujeres llegan a tener un diálogo. De hecho, se da tres diálogos entre ellas. Vamos a revisar los dos primeros hoy. Un dato interesante es que de los 85 versículos que compone el libro de Ruth, 55 versículos tienen que ver con diálogos, con conversaciones entre personas. Observe el detalle. Así es que Ruth tiene que ver con esa realidad de conversar entre personas y cómo esto llega a ser significativo para la historia. Y en estos diálogos, el primero de ellas, el primer diálogo registrado en los versículos 8 y 9 que dicen: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos. Esos dos verbos son órdenes. Observe a una suegra ordenando a sus nueras. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. En este primer diálogo, nosotros observamos cómo hay una relación entre estas tres mujeres y cómo la suegra, Noemí, les ordena a volver. Y en ese escenario, Noemí llega a manifestar dos bendiciones para sus dos nueras. Observe en la pantalla. La primera dice: Jehová haga con vosotras misericordia. La palabra misericordia es un término importante en Ruth, pero es un término tan importante a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esa palabra es utilizada para describir el amor pactual, el amor de pacto que hay de Dios para nosotros. Nosotros somos salvos porque unilateralmente Dios toma la decisión de salvarnos. Y no importa cómo nosotros nos portemos, y a veces nos portamos muy mal, su salvación depende de su amor, de esa misericordia que depende solo de Él. Amor de pacto, amor inquebrantable, amor que se manifiesta con compasión, con perdón, con bendiciones. Una característica intrínseca de Dios. Él es amor, ese amor que solo Él puede tener y solo Él puede manifestar. Noemí utiliza esa tremenda y hermosa palabra para describir lo que sus dos nueras han hecho con sus esposos ya fallecidos, con el esposo de Noemí y con la propia Noemí. Observe la relación entre una nuera y una suegra y sus dos nueras. Probablemente usted y yo sabemos chistes para burlarnos de las nueras y de las suegras, y sabemos que allí hay una relación difícil, porque la hemos visto a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que deberían hacer las suegras y las nueras es aprender de esa relación tremenda que Noemí llega a tener con Orfa y con Ruth. La suegra dice:
ustedes me han mostrado un amor sin igual. Ustedes han sido buenas conmigo. Y Jehová les haga continuamente a ustedes lo mismo que ustedes me han hecho a mí. Que Dios haga con ustedes misericordia, porque ustedes, mis dos nueras, me han amado de manera incondicional, me han amado de manera sin igual. Si no tienes esa relación con tu suegra, con tus nueras, es un área donde puedes trabajar. Es tremenda la relación de estas mujeres. Noemí transmite una segunda bendición. Y allí en el verso 9 dice: os conceda Jehová, os conceda continuamente Jehová que halléis descanso, o más bien, seguridad. ¿Cómo estas dos nueras iban a tener seguridad? El texto nos lo dice: cada una en casa de su marido. En palabras nuestras, chicas, vuélvanse a casar. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes son jóvenes, así es que lleguen otra vez, reconstruyan su vida, vuélvanse a casar. Ten cuidado con llenar tu mente con la basura feminista y la basura que va en contra del matrimonio. Esta suegra les dice: vuélvanse a casar, y en esa relación matrimonial ustedes disfruten de una relación que les va a brindar descanso, que les va a brindar seguridad a ustedes. Noemí bendice a sus dos nueras. Y después de bendecirles, como es costumbre en las chicas, la parte final del verso 9 dice: luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Lloraron a voz en cuello, porque Noemí les había ordenado que se separen, que regresen a casa de su madre, que regresen y no les acompañen. El primer diálogo no es suficiente para convencer a estas dos nueras de regresar. Y se establece un segundo diálogo que empieza en el verso 10. Observa lo que dice: y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Una versión literal de esta parte, de este versículo 10, empieza con la parte contigo. Contigo, ciertamente nosotros iremos a tu pueblo. Contigo enfatiza la realidad de esa unión que existía entre Noemí y sus dos nueras. Ellas no querían separarse, ellas no querían volver a Moab. Y Noemí les dice, verso 11, y Noemí respondió: volveos. Eso es un mandamiento, pero observe que atrás de ese mandamiento hay mucho cariño de parte de Noemí. Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Otra vez les ordena: volveos, y otra vez lo hace con cariño. Hijas mías, e idos, porque yo ya estoy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo en esta noche, estuviese con marido y aún diese a luz
hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Observa, el argumento de Noemí esta vez fue suficiente para su nuera Orfa y le convenció de que era buena idea regresar a casa, porque en verdad esta viejita Noemí no iba a tener hijos, y si tenía había que esperar un montón, así es que es mejor que vuelvas a casa. Y Orfa se convence de esta orden y es lo que llega a hacer. En medio de este diálogo aparece por primera vez, y va a ocurrir 2 veces más, la referencia de Noemí a su amargura. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras. Amargura. Esta mujer, dulce, encantadora, fácil de tratar, daba gusto hablar con esta mujer. Dejó que circunstancias económicas, la inseguridad de un país que no estaba bien gobernado, la muerte de su esposo, la muerte de sus 2 hijos, una crisis compleja, difícil, le llegara a superar. Y ahora ya no es esa mujer dulce, encantadora, fácil de tratar. Ahora es amargada. Ahora es resentida. Ahora esta mujer está contaminada. Y es interesante, paréntesis, que una de las palabras que se traduce amargura en la Biblia es la palabra veneno. Esta mujer está contaminada, envenenada, ha manejado mal su gran crisis. Y ahora ya no es la mujer que es fácil tratarla, ahora se ha convertido en una amargada, y su amargura le contamina, le envenena la vida y va a envenenar la vida de la gente que está alrededor. Es una persona resentida que le hace falta perdonar, que le hace falta descansar en Dios, que ha perdido la objetividad. Mayor amargura tengo yo que vosotras, mis problemas son más graves que los suyos. ¿Tus problemas te han superado? ¿Tus problemas te han transformado? ¿Tus problemas te han cambiado para mal? ¿Eres una persona amargada? ¿Eres una persona que la gente evita?
Ahí está la loca, la insistente, la tóxica. ¿Tus problemas te han envenenado? Y el trato que das a la gente y de manera especial a los que están a tu alrededor, ¿les está envenenando? ¿Te han superado los problemas? ¿Has llegado a convertirte en una persona amargada? Puedes observar tu vida y decir, yo no era así. Yo era buena gente. Era un gusto hablar conmigo. Era dulce. Y ahora no. Ojo, este no es un problema de mujeres. Aunque las mujeres, al tener esa tremenda fortaleza que es su parte emocional, tremenda fortaleza, tu parte emocional. No creas lo que dicen otros, cree lo que dice la palabra. Esa tremenda fortaleza que es tu área emocional. A veces, esa fortaleza es tu más grande enemigo. Y te descoloca. Y te lleva a ver la vida de otra manera y te lleva a ver los problemas más graves de lo que son. Y al no manejar correctamente esa situación, esas situaciones difíciles en tu vida, te ha llevado poco a poco a ser una mujer amargada, una mujer envenenada, y nadie quiere estar al lado tuyo. Y como ahora llego a casa y no es un problema de mujeres. Vamos a desarrollar más el tema el próximo domingo. Esta es la primera parte. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es reconocer el problema. Y si tú y yo nos damos cuenta que hemos cambiado, que antes era dulce, encantador hablar con nosotros, y ahora no. Ahora somos amargados. Estamos envenenados porque no hemos aprendido a manejar adecuadamente los problemas. Y ahora la gente que está a nuestro alrededor experimenta las consecuencias de nuestra amargura. Y hemos llegado al extremo de pensar que no somos nosotros el problema. Es este viejo que me saca la piedra cada vez que viene acá a la casa. ¿Observas el texto en el verso 13? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. El amargado siempre busca
afirmar que otro es el culpable. Y Noemí lo hizo muy bien, lo hace 3 veces en el libro de Ruth. Le dice que Dios es el problema, Dios es la causa por la cual Noemí es amargada. Y si tú quieres salir de esto, el primer paso es responsabilizarnos por lo que nosotros hacemos y dejar de culpar a otros. Es reconocer delante de Dios que la amargura en nuestra vida es un pecado, porque lo es, no es una deficiencia de carácter. La Biblia habla del pecado de la amargura y debemos aceptar nuestra responsabilidad de quiénes somos y de lo que hemos hecho, y dejar de culpar a otros y ver nuestra vida confesar nuestro pecado, acercarnos a Dios y pedirle ayuda. Es increíble cómo al leer el libro de Ruth, Dios empieza a trabajar en el corazón de Noemí. Y cuando llegamos al capítulo 4, vemos a una Noemí, a una viejita diferente, a una viejita que ha superado su problema de amargura, que es una mujer plena, que es una mujer que ha cambiado, que ha vuelto a ser dulce, encantadora. No pienses que el problema es la edad. No pienses que por somos viejos es normal ser amargados. Y si tú y yo nos identificamos con la amargura y el veneno que estaba saliendo de Noemí, acerquémonos a Dios. Responsabilicémonos por lo que hemos hecho, por nuestra amargura. Dejemos de culpar a otros. Pidamos perdón y pidámosle al Señor que empiece a trabajar en esta área de nuestra vida. De la misma forma en que hacemos esto en otras áreas de la vida donde identificamos el pecado, el problema, de la misma manera. Señor, perdóname porque soy amargado, porque mi amargura me ha afectado a mí, me ha contaminado a mí, y cada vez que me relaciono con alguien, le transmito mi veneno. Perdóname. Soy consciente hoy de que esto es mi culpa, no la de otro. Perdóname. Y empecemos el proceso donde Dios nos cambia y nos transforma. Y volvemos a ser lo que en algún momento fuimos: dulces, encantadores. Y a la gente le gustaba acercarse a nosotros. No huía de nosotros, no nos evitaba. Y deja que tu Dios empiece un proceso de transformación. Tú necesitas dejar de envenenarte. Y tú necesitas dejar. Y tú necesitas dejar de envenenar
a aquellos que amas y que están a tu alrededor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Estamos delante de ti, Señor. Y tú sabes que este pecado es tan frecuente en nuestras vidas. Hemos manejado mal los problemas. Nos han superado. Y nuestra reacción ha sido amargarnos. Estamos envenenando nuestra vida y estamos envenenando la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a parar. Ayúdanos a tomar hoy una decisión radical. A empezar aceptando nuestra responsabilidad. Aceptando la realidad que hemos dejado que los problemas nos superen, que no hemos confiado como deberíamos haber hecho en ti. Y ahora nuestra vida está envenenada. Y la gente que está cerca de nosotros experimenta ese mismo veneno cada vez que habla con nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra responsabilidad y ayúdanos a dejarte obrar a ti. Y ver cómo tú puedes transformar nuestra vida. Y hacer de nosotros personas dulces, fácil de tratar, amables. Yo pido, Señor, tu obra en nuestra vida. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú nos has dicho, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha
ha sido bueno es Dios.